permiso de la presidencia. Nuestro Código de Justicia Militar, que data de 1933, no había tenido una reforma de largo alcance como la que se espera se apruebe hoy en este Senado. Quiero empezar por reconocer a los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional por su invaluable apoyo en la elaboración de este dictamen, y de manera especial a los presidentes de las Comisiones de Justicia y de Estudio Legislativo Segunda, los senadores Roberto Gil Suart y Alejandro Encinas, por su incomparable esfuerzo por llevar y coordinar toda la elaboración de este dictamen. De igual forma, reconozco la voluntad y el empeño mostrado por todas las senadoras y senadores integrantes de todas estas comisiones. Quiero hacer un especial reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y académicos que participaron en las audiencias públicas. Sin sus aportaciones, no hubiera sido posible la construcción de este documento. Su apertura y capacidad de diálogo son sin duda un símbolo de que política o sociedad pueden converger para lograr acuerdos en beneficio de los ciudadanos. De manera especial, hago un sincero y respetuoso reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que comandan el general secretario Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón. El haber girado instrucciones para que los representantes de sus dependencias acudieran a las audiencias públicas, así como todas las reuniones para las cuales fueron convocados, nos llenan de orgullo porque se rompen viejos paradigmas. Hoy, las relaciones de las instituciones de las Fuerzas Armadas y el Senado de la República es grata y respetuosa, pero sobre todo de cooperación para construir las normas que rigen su organización interna. Este dictamen no pudiera haber sido posible sin su apertura y capacidad de diálogo, así como sus invaluables conocimientos y experiencia expresados por los representantes que acudieron a dichos llamados. El dictamen que hoy nos ocupa es producto de 8 iniciativas presentadas por distintos legisladores en la actual y pasadas legislaturas, así como por el pasado Poder Ejecutivo. A partir de estas, las Comisiones Unidas iniciaron un largo camino ya desde el año 2009 y en la actual legislatura empezando el 2012, complicado pero que se ha llegado a resultados muy positivos. Recordemos que con todas estas iniciativas se tiene como objetivo común el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha adoptado el Estado mexicano en la materia. Representa también el punto de partida hacia la armonización del sistema normativo de la materia, producto de los criterios jurídicos emanados de tribunales nacionales e internacionales que obligaron al Poder Legislativo a atender, revisar y adecuar las normas que rigen la organización militar del país. Todas las iniciativas coinciden en que el punto de partida es el caso Rosendo Radilla Pacheco en contra del Estado, mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la utilización de la jurisdicción penal militar debía ser mínima y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen en el derecho penal moderno. Posterior a este caso, surgieron otros 4, principalmente en los que la Corte Interamericana determinaba prácticamente los mismos criterios y ordenó al Congreso de la Unión a compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, determinó que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de competencia. A partir de estos criterios, así como los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas comisiones comenzaron el estudio y análisis del régimen de excepción descrito en el artículo 13 de nuestra Carta Magna, que establece, entre otras cosas, que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército o Fuerzas Armadas, cuando en un delito o falta el orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponde. Respecto al fondo del dictamen, es importante señalar que se hicieron diversas reformas en distintos temas, pero el que más preocupa a las organizaciones de la sociedad civil, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es por supuesto el tema de fuero militar. Al efecto, estas comisiones determinaron las siguientes conclusiones. La actual redacción del artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar resulta incompatible con lo dispuesto en el 13 constitucional, así como lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Segundo,
frente a situaciones que vulneran derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. De esta forma, se delinean claramente los alcances del fuero militar bajo 3 directrices fundamentales. Primero, en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional. Segundo, solo se debe juzgar a militares en activo por la comisión de delitos o faltas que por su naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Tercero, la víctima civil tiene derecho a participar en el proceso penal, no solo para efectos de la reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. En términos de la aplicación de la justicia, se determina que los ministerios públicos militares, en cuanto tengan conocimiento de que la comisión de un delito se encuentra implicado un civil, deberá remitirlo a la justicia civil. Por otra parte, se crea la figura de los jueces de ejecución de sentencia, con la finalidad de atender el mandato del constituyente permanente en la reforma del 18 de junio del año 2008. Además, se modifica el término policía judicial ministerial por policía ministerial militar y se establecen facultades específicas. También se hace correctiva distinción entre Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, ya que anteriormente se hacía referencia a la Secretaría de Guerra y Marina como una sola institución. De igual forma, se sustituye el término pena corporal por el de pena privativa de la libertad. Esto para modernizar los conceptos y adecuarlos a las normas apegadas a los derechos humanos. Por otra parte, el dictamen se pronuncia en favor de la presunción de inocencia en lugar de partir de la presunción delictuosa. Esto de conformidad a lo que establece el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución en estos términos. El sistema penitenciario militar recibe también una reforma, adecuándolo a las normas actuales que prevalecen en nuestro país, para buscar que tengan una organización sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud, deporte y adiestramiento, con medios para mantener al sentenciado apto para el servicio militar cuando pueda regresar a sus actividades. Por último, se deja claro que los militares que hayan sido sentenciados o a quienes se les haya impuesto prisión preventiva puedan compurgar su pena en prisiones militares. Esto para proteger la seguridad del propio militar sentenciado. Para que ocurra esto, el imputado deberá ser quien lo solicite al juez que instruye el proceso. Estas son modificaciones al Código de Justicia Militar más relevantes que sin duda alguna lo llevan a ser un código más moderno, armonizado con las demás normas que nos rigen y sobre todo apegado a las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la sociedad civil, que desde hace muchos años pedían que este código fuera reformado. Los esfuerzos que han llevado a cabo las instituciones de las Fuerzas Armadas al respecto son importantes para que su actuación sea con respeto absoluto a los derechos humanos. Esto les permitirá contar ahora con un marco normativo que sin duda coadyuvará a que esos esfuerzos tengan frutos positivos. Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas y en especial de la Comisión de Defensa Nacional nos complacemos con este dictamen, en el que distintas ideologías convergieron para construir una norma que tiene alcances mayores y que provocará un cambio positivo en la manera en la que se rige la disciplina militar de nuestras Fuerzas Armadas. Una vez más, mi reconocimiento a los senadoras y senadores que participaron en la redacción de este dictamen, a la sociedad civil que expresó sus inquietudes e hicieron aportes fundamentales para la construcción del mismo, así como a las instituciones de las Fuerzas Armadas que se abrieron al diálogo y compartieron con nosotros, aquí en la Casa del Federalismo, sus opiniones, inquietudes, conocimientos y experiencia. Todo ello generó que hoy tengamos un documento apegado a las normas internacionales y nacionales, buscando en todo momento la protección de los derechos humanos, tanto de militares como de civiles. Es cuanto, presidente.